Para iniciar con nuestro invitado, pues primero conozcamos un poquito de él, ¿cierto? Ya sabemos su nombre, él es Leonardo Hernández. ¿Qué hace don Leonardo? Ok, bueno, para iniciar yo soy Leonardo Hernández, como bien lo dicen, soy oriundo del municipio de Salamina Caldas. De donde es la madre Berenice que fue beatificada este fin de semana. Correcto, es correcto, sí, un evento y un suceso bastante importante a recalcar. Soy de Salamina, pero llevo muchos años aquí radicado en Envigado particularmente. Soy ingeniero electricista de profesión y digamos que todo este tema que viene con el autismo y lo que he hecho a partir de ahí, digamos que lo más reciente incluso es el lanzamiento del libro, que fue el 7 de octubre, es por una vivencia familiar, ¿sí? Yo soy padre de una niña de 12 años, pues que va a cumplir 12 años en pocos días, llamada Sara, que fue diagnosticada con esta condición desde el año 2013, ¿sí? Ya cerca de cumplir los 3 años de edad, la diagnosticaron y de ahí empezó como toda una formación a nivel de nosotros como padres y a nivel familiar en general para saber todo lo que implica la condición en sí, ¿cierto? Obviamente la desconocíamos por completo, pero ante ya la situación que teníamos al frente, empezamos como a documentarnos mucho y a conocer acerca de lo que es el autismo. Entonces, por una experiencia que fue tener a su niña Sara y que fue diagnosticada a la edad de 3 años con autismo, usted empieza a investigar y a indagar acerca de este tema. Y pues la conclusión hasta este momento es que logra escribir un libro. ¿Y cuál es el propósito de este libro básicamente? A través del proceso que nosotros vivimos desde la formación, en esa primera etapa, digamos que recibimos un diagnóstico en edad temprana, que eso es una gran ventaja, tener claro lo que implica la condición para poder avanzar con la niña. Empezamos a ser, digamos, empoderados por una institución, entre otras de las cuales hemos hecho parte y nos ha permitido comprometernos mucho, y en esa institución nos enseñaron todo esto, pero además de que nos hicieron mucha escuela, por llamarlo así, de manera ya más autodidacta, también empezamos como a documentarnos en YouTube o en algunos medios, inclusive leyendo libros en torno al tema, los cuales pues nos abrieron mucho la mente y nos abrieron mucho la perspectiva para entender mucho más la condición. Tiempo después nosotros hicimos parte de la fundación de una red de apoyo muy grande aquí en Medellín y a nivel nacional, en la cual, interactuando con muchas familias, nos dimos cuenta que naturalmente cuando recibimos el diagnóstico poco sabemos de lo que realmente es, que se enfrenta uno, ¿cierto? Y más que lo que sabemos, tenemos mitos, ¿sí? Digamos que la sociedad tiene mitos, tiene ciertos paradigmas muy en su cabeza, pero de cosas que realmente no son del todo. Y por ahí como que surgió una inquietud de empezar a orientar familias, empezar a darle un poquito más de luz a los padres de familia que llegaban y recibían un diagnóstico, y la primera experiencia fue a través de YouTube. Entonces yo creé un canal en YouTube, donde obviamente desde lo vivido en esos primeros 4 años de intervención en torno a lo familiar, llevamos toda esa evidencia a videos cortos donde empezamos a decir lo que realmente pues ya era el autismo, que para ese año ya se había cambiado un poco la clasificación, por llamarla así, que pasó a ser trastorno del espectro autista. Así sí. Y en este momento se denomina así. Digamos que anteriormente había otra clasificación que también distorsionaba un poco la definición que tenía la gente. Entonces nosotros empezamos a hacer esa tarea, o por lo menos desde mi posición empecé a incluir información en YouTube, y a partir de ahí prácticamente se fue estructurando un temario que finalmente
se llevó a escribir el libro. Y este es el libro que sale en este momento. Usted ahorita nos habló de una institución que los ayudó a capacitar, ¿cierto? Que los ha capacitado. Puede dar el nombre porque es importante. Tantas familias que en este momento pueden estar teniendo un diagnóstico con alguien en la familia y no saben a dónde acudir. Sí, por supuesto. Previo al diagnóstico nosotros tuvimos, antes de saber que era autismo, había otras situaciones, signos de alarma, había unos comportamientos o unas características de la niña que no estaban siendo acordes con su edad, y aquí en Envigado nosotros pudimos estar con unos cupos en aula abierta. Aula abierta, sí. Entonces en aula abierta fortalecimos el tema de comunicación porque el lenguaje verbal estaba un poco atrasado, por llamarlo así. Bueno, por llamarlo así porque realmente ella a los 5 años aún no hablaba, ¿cierto? Pero en ese proceso de ya recibir el diagnóstico, también a la vez recibimos una orientación y un direccionamiento que fue vital para nosotros de poder ser parte de Fundación Integrar. La Fundación Integrar en Belén, aquí en Medellín, que es una institución muy especializada dentro de Colombia, prácticamente de las más especializadas en torno al autismo, y afortunadamente pudimos acceder a las terapias en dicha institución. Qué bueno. Don Leo, ¿tiene algo? Sí, cómo no, yo le pregunto a Leonardo, hombre, ustedes en medio de todas estas vivencias, de este proceso, de estas grandísimas experiencias, porque así se pueden denominar, han hecho un balance, un censo de cuántas personas autistas hay en el país. Pues realmente eso es un tema más estadístico que hay para caracterizar por medio de las entidades competentes. Es muy particular porque yo acabo de salir de un debate en la asamblea donde prácticamente es uno de los temas, ¿cierto? Saber a ciencia cierta a nivel Colombia y por lo tanto pues a nivel departamental, como qué cantidad de personas con autismo hay. Aquí es difícil saber ese dato, pues realmente por un lado por el subregistro, porque incluso muchos padres a veces incluso no van hasta el diagnóstico, pues se quedan en un proceso donde a veces uno los nota como dando vueltas, de pronto por el mismo duelo, por negación, porque lo hemos sabido, y si desde el padre pues no es abierto a recibir el diagnóstico, ahí sí se hace más difícil. Ahorita que estaba mirando sus redes, vi esa parte del duelo que nos decía no verlo con duelo, porque entonces no lo va a aceptar o no lo va a vivir de manera diferente o va a dejar de conocer muchas cosas. Y es que muchas veces nos dan un diagnóstico de cualquier enfermedad y ya estamos haciéndole el duelo, ¿cierto? Pero a fatalidad. Inmediatamente creo que la mente se va a lo fatal. El duelo es un tema que yo, digamos que en esa primera etapa, no lo tenía como de una manera consciente y presente, porque de pronto yo no vengo del área de la psicología o no vengo del área de eso. Entonces cuando me hablaron del duelo, yo sí me hice la pregunta, ¿pero duelo a qué? ¿Cierto? Porque yo asociaba, como muchas personas, el duelo a pérdida por algo. A pérdida de empleo, pérdida de un familiar o pérdida de una relación sentimental. Pero casualmente cuando yo investigué o consulté sobre el tema del duelo, incluso para dar charlas a algunos padres en esos primeros meses después de que terminamos la etapa temprana de intervención, yo me di cuenta que sí, el duelo ante un cambio, ¿cierto? Porque la expectativa que uno tiene de pronto con un hijo en condiciones regulares es una, pero cuando le dan la noticia de que hay un diagnóstico de por vida, ya la expectativa cambia, entonces va a generar un cambio, valga la redundancia, en la forma en que uno debe ver y vivir la vida al interior de la familia. Así o sea, es. Cambia drásticamente. Entonces, eso a nivel psicológico genera un impacto fuerte, ¿cierto? Entonces, si uno le suma otra serie de situaciones que de pronto esté viviendo, que no tienen que ver con la condición, se pueden agravar. Y es el motivo por el cual, tanto en el canal, el que pueda y acceda a empezar a ver los videos, se preguntará por qué habla primero del duelo. Y cuando, por ejemplo, las personas que tienen el libro saben que empiezo por el duelo. Antes que hablar de autismo,
hablo de ese proceso porque debe superarse hasta llegar a una aceptación de la condición para a partir de ahí sí tener más claridad mental como padre responsable, cuidador, de avanzar con ellos. Es como pasar de la expectativa a la realidad. Es como pasar un proceso donde se presenta, por ejemplo, lo que decían ahorita, lo que mencioné sobre la negación, o lo que mencioné sobre hay una etapa que se llama, que a mí me parece muy clave, porque hay una que es la depresión, pero la depresión, digamos que se presenta durante el duelo varias veces. Ajá. Pero hay una que se llama la negociación. La negociación en el duelo, como el común de la gente es, digamos que más negativa que positiva, siempre ve los contra No de los la pro. situación que tiene al frente, no ve algo positivo. Y para uno es difícil, ¿cierto? Porque uno dice, ¿qué positivo podrá haber en una situación que no conozco y que no esperaba vivir? Pero pues realmente sí puede, después de que uno viva ya conscientemente el proceso, se va a encontrar con un panorama en el cual podrá haber cosas que se van a dejar de vivir, pero se vivirán otras, que generarán igual logro, igual la satisfacción y desarrollo para ellos. Así es. Leonardo, pero hablemos claramente, estamos hablando de logros, de un proceso, de esto de duelo y toda esta cosa, pero hablamos del personaje que está al frente, de la forma psicológica, como la misma comunidad mira a estos pacientes, a estas criaturas, a estas personas que son autistas. Entonces, a ver, ¿qué hay allí, Leonardo? ¿Qué conclusiones concretas y exactas se han sacado? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el autismo en sí. Sí. Hablemos de lo que es el autismo. ¿Por qué Para digo poder- yo que la expectativa cambia? Porque al ser una condición, por no llamarla trastorno, porque hay un debate en si es uno o es el otro, técnicamente sí se llama trastorno del espectro autista. Él tiene 3 niveles, una escala de 3 niveles de gravedad, ¿sí? Entonces hay un nivel que no es tan complejo, donde requiere ayuda, pero no tan notable. Hay un nivel 2 que sí requiere ayuda notable, y en el nivel 3 requiere ayuda muy notable, ¿sí? Y esa ayuda tiene que ver con 3 áreas principalmente, que son las que deben evidenciar dificultades o déficit para que el diagnóstico se dé de manera responsable. Esas áreas son la comunicación, la parte de la socialización y la parte del comportamiento, ¿sí? La comunicación es porque probablemente si nos vamos a un nivel más severo, por llamarlo así, no hay lenguaje verbal. Entonces, al no haber lenguaje verbal, se dificulta naturalmente la comunicación como la conocemos. Hay otros sistemas, hay otras maneras de hacer comunicación y de generar intención comunicativa e intercambio de lo mismo. Pero para saber eso, pues hay que documentarse y empezar a ser muy apoyado, a ser direccionado. Entonces, eso es la comunicación. A nivel social, claro, es una afectación grande porque no es lo convencional. Eso repercute en la interacción social o en la parte social, socialización del niño. Si es en edad temprana, esa brecha se empieza a notar. Entonces, por ejemplo, como nosotros a veces somos muy de comparar, hay un modelo de referencia. Por ejemplo, si un niño a los 2 años no hace X o Y cosa, que si hace un niño par en edad, hay ahí de pronto un signo de alarma. Por ejemplo, la manera como juega, la manera como interactúa, o el aislamiento que de pronto puede surgir, porque además de estas condiciones hay otras derivadas que es importantísimo también entenderlas, que son condiciones asociadas llamadas comorbilidades. Y cuando hay comorbilidades, también se acentúan algunas situaciones del neurodesarrollo, por ejemplo la parte conductual o la parte de interacción social, porque si ellos son, dentro de sus comorbilidades, tienen desintegración sensorial, o sea que van a tener problemas donde hay mucho ruido, donde hay mucha luz,
donde hay de pronto Les va a molestar mucho todo. tumulto, Ajá. mucha gente, No se van a sentir bien. probablemente va a generar no solamente el rechazo a un sitio concurrido, sino probablemente una crisis de comportamiento porque ellos están alterados en esa modulación sensorial. Ahí es donde la parte conductual también entra a evidenciarse y a veces se hace compleja porque si el padre no conoce herramientas para manejar la situación, va a tener generar una situación incómoda, valga la redundancia, a nivel social. Y como no es una condición visible físicamente, ahí también hay un factor donde la gente no la comprende del todo. Entonces hay mucha desinformación al respecto y hay mucho juicio y mucha opinión, ¿cierto? Que tampoco ayuda al padre de familia, por ejemplo. Es que yo creo que el tema del autismo nos falta mucho para Por conocer aprender. de él y aprender, y definitivamente creo que nos hemos quedado con un montón de cosas negativas y erróneas y no hemos conocido más a fondo para entender. Ahorita al inicio de la entrevista usted hablaba, nos contó pues que tuvo un diagnóstico rápido la niña a los 3 años, su hija, ¿cierto? Sara. Ujú. Normalmente, ¿a qué edad se diagnostica el autismo? Ok, esa es muy buena pregunta porque nuestro diagnóstico fue temprano, pero fue hace 9 años. Entonces en la última década ha habido avances muy significativos, ha habido investigación y todo este tema de criterios para diagnóstico ha evolucionado bastante, hasta el punto que hoy por hoy se puede decir que un niño con año y medio ya puede ser diagnosticado. Año y Con medio, añito 2 y años. medio, ujú. Año y medio, 2 años. Incluso yo, como yo hablo con tanta familia, si es muy evidente al año ya pueden decirlo. Si es muy evidente, ¿cierto? Pero obviamente hay que tener cuidado porque es una condición con la cual va a vivir es de por vida, o sea, no es algo que, como no es enfermedad ni nada que se le parezca, entonces no va a tener una cura, no. Se avanza en su neurodesarrollo, en esas 3 áreas donde les acabo de mencionar, pero toda la vida requerirá ayuda. Entonces, o sea, mire, empezando porque pues yo tenía en mente que era como una enfermedad o un trastorno. Don Leo ahorita también al iniciar le preguntó que si era una patología y usted pues nos corrige. Entonces, ¿cómo denomina uno eso? O sea, ¿por qué existe el autismo en un ser humano? ¿Por qué le da? ¿Por qué lo vive? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es de origen neurobiológico, Biológico, o sea, neurobiológico, sí, y es de origen multicausal, ¿sí? Vale. Lo que se denomina ahorita multicausal. Entonces se conjugan factores dentro de la parte genética hereditaria y no hereditaria, ¿sí? Eso lo han venido trabajando mucho y han venido descubriendo. Han venido obviamente derribando algunos mitos, como que las vacunas tienen que ver, y eso no, ya está derribado ese mito, pero hay otros que sí los vienen estudiando, donde hay algo gestacional, pero pues están siendo objeto de estudio, y hablan de también factores de epigenética, que eso también repercute en algunas condiciones a nivel neurológico. Como le digo, el avance de la última década, por ejemplo en neurociencia, en todo ese tema de neuroinvestigación, ha evolucionado y de pronto sacarán conclusiones, pero no, hasta ahora no hay una única causa, no, es multicausal. Bueno, y usted con toda esta experiencia, todo lo que ha vivido, lo que se ha documentado en Colombia, cómo se trata el autismo, cómo tratan a los niños, a las personas que lo padecen o que lo tienen, ¿se puede decir padecen? ¿O Que cómo? lo tienen. Que lo tienen. Sí, bueno, tienen la condición. usted nos corrige porque es el que sabe, ¿cierto? Tienen oportunidades, no hay oportunidades, calidad de vida. Usted, porque es inquieto, me imagino usted y su esposa inquieto y quiso averiguar lo que le estaba pasando a su niña y se metió, pero hay personas que no. Se quedan con el diagnóstico y ya. Ajá. Exacto. ¿Cómo ve usted en Colombia la atención a alguien, a un autista, para un autista? El asunto es, bueno, antes que eso hacer la aclaración, a mí no, esas palabras a mí no me gusta es que a veces que las usen porque a nivel digamos mental,
entran directamente como al inconsciente y hacen estragos. ¿Cuáles? Padecer, sufrir, Ajá. o sea, no se padece ni se sufre, se tiene una condición. Se tiene, bueno. ¿Sí? Y esa condición la acompañará, pues a nuestra hija la acompañará, y nosotros debemos ser esa guía, ese apoyo, esa mano que necesita siempre para poder avanzar. Entonces, el asunto con Colombia, el asunto con Colombia particularmente, pues digamos que de base en el 2015 por parte del Ministerio de Salud se generó un protocolo de atención clínica, ¿sí? Sobre el protocolo TEA, y tiene una base terapéutica que es lo que a nivel de investigación científica ha mostrado evidencia de resultados, ¿sí? No digo que sea la única, pero es la que está como una referencia en Colombia, que es las terapias ABA, que se llama análisis conductual aplicado. Existen más formas de trabajar la parte terapéutica, existen otras, casi todas vienen de Estados Unidos, de lo que han avanzado allá, y cada una de ellas tiene sus ventajas y tiene sus resultados, pero eso lo debe marcar más, es la necesidad del niño, ¿cierto? Es la necesidad del niño, porque por ejemplo, si nos vamos netamente al autismo, claro, estas sirven mucho. Algunas tienen una esencia o un enfoque hacia lo conductual para corregir de pronto esa parte de comportamiento, y otras tienen otra esencia más hacia lo emocional, porque a lo emocional favorece es la comunicación y la interacción. Entonces podría haber una mezcla. De hecho hay una que se llama modelo Denver, que es casi que un híbrido entre varias, y trabaja mucho hacia lo emocional, precisamente, porque se han dado cuenta en el mismo avance de neurociencia que la parte afectiva es fundamental. Entonces, al ser la parte afectiva fundamental, eso está garantizado y está estudiado estadísticamente. Para que un niño avance en el hogar debe haber trabajo, debe haber constancia, se debe empoderar, y eso garantiza el 70% de un resultado, el 70%, o sea que es determinante el hogar, ¿sí? La familia. Un trabajo en común. El amor. Con factores como el amor, como la paciencia, como la constancia, ¿sí? Eso lo logra el empoderamiento y el entendimiento de la condición, porque también eso es vital. O sea, debo entender lo que tengo al frente, porque lo que tengo al frente es complejo. Obviamente no es solamente por el neurodesarrollo y las variables que ahorita cité, sino por esas comorbilidades. Por ejemplo, la parte sensorial. Si yo quiero evaluar la parte sensorial, debo conocer muy bien a mi hijo o a mi hija, debo saber qué lo irrita, ¿sí? Y debo obviamente atenuar un poco, porque no es un tema de capricho, es un tema de ayudar a que... En el caso de mi sobrino lo irrita el desorden. Él organiza, por ejemplo, unos envases en una línea recta perfecta, y le irrita que uno le pueda mover una botellita de esas de una manera diferente. Exacto, eso se llama, en términos de lo que la definición que hemos escuchado, se llama inflexibilidad. Y lo irrita que, por ejemplo, alguien salga del cuarto y deje la luz encendida. Él se mantiene pendiente de que la luz esté apagada, de que si ya amaneció se corra la cortina. Exacto, y genera inflexibilidad en la conducta, porque ellos además tienen dentro de sus características lo que llaman intereses restringidos. Entonces, ¿qué es un interés restringido? Es, por ejemplo, lo que acaba de mencionar ella. Porque si, por ejemplo, un niño del común que uno conoce coge un carro, ¿para qué coge un carro? Coge un carro para hacerlo rodar. Pero ellos tienen una forma distinta de percibir y por lo tanto lo llevan al juego. Entonces, no juegan como habitualmente juega un niño a su edad, sino que, por ejemplo, los filan. O los categorizan por colores. Eso es, digamos que es diferente, es una manera diferente, no simplemente que es algo extraño, no, es diferente, porque no es lo habitual. Entonces hay que separar un poco esa parte, entender que esa es su manera.
que no es mala, sino que es diferente. Es diferente. Para él Es es así. diferente, Ajá, es diferente. Esa exacto. es la manera de percibir de ellos. Ay, Leonardo, le tengo una preguntita y me perdona, hombre, usted es una persona, pues, de lo que he podido escuchar, muy fogueada y ha adquirido una serie de experiencias a raíz de las vivencias con su hija, con Sarita. Usted nos hablaba ahora de un debate en la Asamblea Departamental. ¿El tema fue abordado allá? Correcto. Específicamente estaban estableciendo unas mesas de trabajo netamente para hablar del TEA. ¿Sí? No, porque es que, digamos, el tema como no es separarlo un poco de todo lo que es discapacidad, sino hablando del trastorno del espectro autista por aparte, por lo mismo, porque realmente es algo más complejo, no es algo físico, es algo más neurológico, y con las comorbilidades, que algunas de ellas son muy frecuentes, ahí sí llevan a la discapacidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las comorbilidades? Es bueno que la gente lo conozca, más frecuentes. Hablaba ahorita de la parte sensorial. Eso es vital, que sepamos que hay una alteración en la modulación sensorial. Está la parte de la discapacidad cognitiva, ¿cierto? Porque también viene asociada comúnmente y frecuentemente. Si hablamos de enfermedades, está la epilepsia. también. Sí, puede ser, de hecho, Está relacionada. Sara tiene fue diagnosticada antes de saber del autismo, ya había sido medicada para frenar el tema de la epilepsia, para controlarla. Ya había tenido episodios de sí, epilepsia. es Ajá. frecuente que se dé esa combinación, autismo con epilepsia. Compañeros, con las buenas tardes para don Leo, para don Leonardo, que gracias por su conocimiento y qué rico que esté aquí. Yo tengo una pregunta, ¿por qué va tan asociada la epilepsia al tema del autismo? Ok, Veo que tienen como una relación muy directa. lo que sucede con el autismo es que ellos tienen, digamos que a nivel de las conexiones neuronales, las tienen un poco diferentes. Eso sí, pues ya lo han determinado. De hecho, a ellos lo que llaman, tienen a veces áreas densamente pobladas y áreas desérticas en la parte de conexión neuronal. Por lo tanto, el procesamiento de la información es diferente. Es claramente diferente. Ahora, el tema de la epilepsia son descargas anormales en el cerebro, ¿sí? Que hay que controlar, digamos que principalmente lo que se conoce es a nivel de medicamento. Porque cuando las crisis son frecuentes, el asunto más, digamos, más riesgoso es cuando se presenten cuando él está dormido, porque igual siguen siendo descargas. Entonces las descargas obviamente puede generar incluso regresiones de en lo que ya se haya avanzado. Entonces, ¿por qué van de la mano? Porque igual manera tienen que ver con las conexiones. Entonces, yo no soy, como lo mencionaba, mi profesión es otra totalmente diferente. Esto lo he aprendido desde la experiencia. desde la leer y desde pronto documentarme para sacar algunos videos en los que hablo de ese tipo de comorbilidades, que hay varias, no es solamente esas. ¿La epilepsia y cuál otra? Epilepsia, la parte sensorial que le mencionaba ahorita, la discapacidad cognitiva, el trastorno de ansiedad, el trastorno de TDAH, o sea, puede haber déficit de atención, hiperactividad, el trastorno bipolar, el trastorno el que llaman el TOC, o sea, obsesivo compulsivo. Hay una serie de condiciones que pueden estar y que algunas de ellas pues que agravan, por decirlo así, lo hacen un poquito más severo de por sí lo que es el autismo, ¿sí? Entonces, digo que el tema de las conexiones es lo que lleva a que se presenten las dos y en un alto porcentaje. Don Leonardo. No recuerdo ahorita la cifra, pero... bueno, no. Yo creo que este tema da para otro programa, porque Sí, total, muy definitivamente interesante. está muy interesante. Me imagino que tenemos oyentes que de pronto tienen casos parecidos y que bueno también darles a conocer. Hoy hablando también de este libro que don Leonardo Hernández ha sacado para que lo disfrutemos aquí viéndolo, ojeándolo, pues tiene una letra agradable, fácil de leer, está por temas muy interesantes, maravilloso. Yo creo que se lo lee uno que... En un ratito. Pues en un llaman ratico. aquí, ¿no? Para el lanzamiento
la persona que me iba a hacer la entrevista se lo leyó en 3 días. Imagínese, se Creo encarretó que se y leyó en ajá. 3 días el libro, sí. Conocer un poco de esta vivencia, de tantas historias de familias que en este momento pues tienen a alguien con autismo. O que de pronto no saben y que esto les puede Exacto. ayudar A a descubrir, a reconocer. buscar qué hacer, a Puede dudar. una familia reconocer o darse cuenta de un diagnóstico tardío. Sí, naturalmente, claro, porque como le mencionaba al principio, hay 3 niveles. Digamos que en el nivel 1, después de que se estableció en el año 2013 esta nueva tabla de clasificación, por llamarlo así, en el nivel 1 ingresó a ser parte de ese nivel una clasificación anterior que es muy conocida por la gente, que todavía incluso está en la cabeza porque naturalmente previo a ese año era el diagnóstico que recibían. Eso se llama síndrome de Asperger. Entonces el síndrome de Asperger, que hace parte del TEA, del trastorno del espectro, hoy, anteriormente se clasificaba parte del autismo. Y entonces, incluso como a nivel del lenguaje verbal, o sea, la parte de comunicación no era tan evidente, de hecho, no solo era algo más regular, sino que a veces su lenguaje era más, incluso más sofisticado. Entonces uno decía, pero ¿por qué habla como tan elegante? El asunto es la literalidad. Entonces la literalidad, que es un lenguaje más concreto, no admite el lenguaje figurado, no entienden las metáforas, por ejemplo, el doble sentido se les hace muy complejo. Sí lo pueden llegar a lograr con mucha repetición y después de mucho tiempo, pero es difícil para ellos dentro de la literalidad entender eso. Entonces, en la parte de la interacción social, a veces a la edad de, no sé, 11, 12, 15, o a la edad incluso mayor de edad, les pueden diagnosticar con TEA. Nosotros conocemos casos dentro de todas las familias con las que hemos compartido, que al padre que va y lleva a su hijo también le dan el diagnóstico. Sí. Y ya pues obviamente vivió gran parte de su vida, se desarrolló profesionalmente, tiene familia, pero está dentro de la escala del TEA. Entonces sí se hace a veces complejo porque no es visible, o sea, físicamente no evidencias. Bueno, don Leonardo, ¿dónde podemos conseguir este libro maravilloso, Autismo, Transformación de Vida? Sí, correcto. El libro sale publicado, se lanza el 7 de octubre a través de la editorial Libros para Pensar. El 7 de noviembre. No, El 7 ya de salió. octubre. Ah, se lanzó. Sí, yo lo lancé el 7 de octubre. La editorial Libros para Pensar, que actualmente funciona aquí en la ciudad de Medellín, obviamente tiene las redes sociales en Facebook y a través del contacto con ellos, o directamente conmigo, pues que soy el encargado también de hacerle difusión. Me pueden escribir al WhatsApp del número 310-465-4543 y obviamente ahí coordinamos todo el tema y si no es en la ciudad, con envío pues, o sea, obviamente. Bueno. Repitamos el número más despacio para que la gente lo pueda agregar. Ok, WhatsApp 310-465-4543. Si alguien lo desea, aquí con mucho gusto se lo compartimos. Nos pueden escribir al WhatsApp 312-279-0170 y le podemos dar para, si quieren, el libro, porque la verdad está bien interesante y se ve muy agradable para leer y para conocer un poco de este tema. Yo ahorita aquí ojeando, y yo creo que muchos hemos llegado a pensarlo, ¿una persona autista es agresiva? ¿Sí o no? Pero no de entrada, eso es un mito como que decir todos son agresivos. No, puede llegar a serlo. O sea, pero Depende, lo que en un momento. lo que hay que entender es que al margen de la condición, porque lo que nosotros buscamos es que no se rotule a una persona por un diagnóstico, Exacto. ¿cierto? Entonces, al margen de la condición hay un ser humano en desarrollo, eso ya lo hemos repetido varias veces, y dentro de esa forma en que nosotros o ellos procesan la información, pues no dejan de tener emociones, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que no las saben de pronto o no las canalizan, no las saben digamos, poder discernir o digerir.
Entonces, si se portan agresivos, hay una causa para eso. Y entonces es lo que uno dice, yo voy de manera empática, yo voy a entenderlo a él, ¿sí? Porque uno puede hacer ese tipo de reflexiones y interiorizar a través de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo me comportaría yo si yo quiero darme a entender, pero la persona que está conmigo no me entiende? Entonces, ¿eso causa o no causa impotencia? Sí. Claro. Sí, claro. ¿Cierto? Y si yo no sé canalizar mi efusividad, aparte porque yo de pronto soy hiposensible, entonces yo creo que como yo no siento dolor por algo, yo le puedo pegar a quien está conmigo, porque creo que como yo no siento ese dolor, La pues otra él no lo persona. va a sentir tampoco. Sí, entonces un poco como entenderlos más a ellos. Obviamente pues no estamos diciendo que eso sea, hoy hay que trabajar en la parte de que esas conductas son inapropiadas, naturalmente, y hay que corregirlas. Exacto. Pero hay que saberlas corregir, porque algo muy particular y frecuente es que se trabaje más sobre la consecuencia, o sea, sobre la conducta, pero no se busque la raíz. ¿Cuál es la causa? Porque si es algo sensorial, si yo trabajo sobre la causa, esa consecuencia se va a empezar a minimizar, probablemente, ¿cierto? No es una garantía, pero sí. Lo preguntaba porque pues yo escuché un caso, una prima que es licenciada en educación especial y bueno, estaba en el aula con los compañeritos y ese día era día de juego, de una actividad de jugar. Y uno de los jóvenes autista pues no le gusta perder. Ella me contó pues la historia, entonces hace trampita para ganar. El caso es que pues la profesora le dijo, no haga trampa, no ganaste, no, y él se enfureció, ¿cierto? Porque no le gusta perder y atacó a la profe. Entonces, bueno, los mismos compañeritos defendieron a la profesora. Pues es difícil uno entender esto, pero claro, ella me dijo, pero es que ese comportamiento del joven, del niño, viene de que en la casa no le pusieron límites, de que la mamá hasta le pega a la mamá, ellos entienden cuando algo no es debido, o sea, entonces, o sea, el problema radica de que él quiere ganar y la mamá la deja ganar, él quiere hacer lo que quiera y la mami lo deja hacer lo que quiera, o en la casa, entonces claro, él pensó que en la escuela iba a hacer lo mismo y le estaban enseñando los valores, es que no se hace trampa, es que otro ganó, pero entonces es entender más allá, cada uno es diferente, cada uno tiene un proceso y hay una historia del por qué. Pero es lo que ahorita mencionaba, ¿cierto? Y bien lo acaba de reflejar ese ejemplo. Si el 70% de un resultado está en la casa y en la casa no se hace lo que se debe hacer, pues entonces es mucho más difícil, ¿cierto? Es mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, el tema de la norma. La norma o la disciplina, como quiera, crianza, porque no es un ser humano, o sea, crianza positiva, la crianza con norma, con disciplina, es un tema de la casa, es un tema donde, y la educación también. Y lo que ¿cierto? decía usted ahorita, conocer al niño, al hijo, a la hija, a la persona, bien. Entonces, por ejemplo, es que en la casa hay algo que dentro de varias recomendaciones y de lo teórico que nos enseñaban a nosotros, algo que es muy fundamental es la anticipación, ¿sí? Porque ellos son de mucha rutina y como son inflexibles, entonces uno tiene que anticipar los panoramas que se pueden presentar. Lo que puede pasar. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a empezar un juego, es anticiparle, decir, aquí se gana y se pierde, ¿cierto? De manera visual, ojalá de manera visual, porque ellos tienen esa capacidad de almacenar ese tipo de información. Entonces, recurrir a herramientas de tipo visual es muy, muy fundamental. Haya o no haya lenguaje verbal. Si no hay lenguaje verbal, más todavía. Pero si hay lenguaje verbal, de igual manera hay que usar pictogramas, visuales, rutinas, así en dibujo, esa clase de cosas, ellos lo entienden a veces más que las mismas palabras. Y digamos una familia de pronto, el ejemplo que dábamos ahorita, ya ha cogido ventaja, él actúa así, hay forma de corregir, hay tiempo, o sea, digamos la mamá, él hasta le pega a la mami o en la casa porque él quiere hacer su voluntad, ¿cierto? Eso la familia puede ya corregirlo o ya ha pasado mucho tiempo, es un adolescente. Yo pienso que siempre hay que dar
como se dice, el beneficio de la duda, o sea, hay que es trabajar, ¿cierto? Obviamente si en tantos años, pues no sé, si hay digamos que hay un tiempo que no fue aprovechado, pero no quiere decir que uno lo condene ya a que va a seguir no así. va a ser fácil, ¿cierto? pero... No va a ser un reto más grande porque ya hay un antecedente y de pronto ya hay una historia y él ya tiene algo en la cabeza. Hay cambiarle esa forma de percibir o de comportarse, podrá ser más desafiante, pero igual hay que hacer la tarea. Pues digo yo, no, Así es. yo no lo condenaría, pero No. sí hay que empezar a trabajar. Pero ahí también hay que trabajar con los familiares, porque son Más los que... todavía. Ajá. Es que el tema mental, entre mental y emocional, y obviamente esa parte de aspectos repercute en lo físico, es serio, porque nosotros, digamos que estamos en una cultura donde hay algunos aspectos que no nos favorecen a nivel cultural, valga la redundancia. Por ejemplo, la inmediatez es algo que no nos favorece. O sea, nosotros debemos entender que hay un proceso por delante. Entonces, los resultados no van a llegar ahí mismo. O sea, no van a llegar de manera inmediata. Que no es chasquear los dedos, sino que eso tiene un proceso. Tiene un proceso. Ahora, la otra parte del proceso, la otra parte que dificulta el proceso y que lo puede hacer más lento es la comparación. Si yo vi un proceso, yo vi a alguien que tiene el hijo de la misma edad y lo he adelantado a él y yo creo que ya el mío también. No, es mi proceso. Porque el avance de un niño también gira en mayor medida por el entorno. Y el entorno de un vecino o de un familiar no es el mismo mío. Y además todos somos únicos. Y todos somos diferentes. Así no sea con autismo. Con o sin cualquier condición. No todos Somos caminamos individuos. al año, no todos empezamos a hablar rápido. Somos individuos. Algunos no gatean, pues. Exactamente. Cada uno es diferente. Don Leonardo, las redes sociales para que la gente lo busque, pueda ver esos videos que usted comparte y que puedan ayudar a muchas personas, los puede dar para que la gente los tenga presente y lo visiten. Claro, en Facebook, el Leonardo Hernández Giraldo, digamos que el icono que aparece es de un rompecabezas azul que es el mismo de YouTube, que es el mismo que está en la carátula del libro. En YouTube buscan autismo, transformación de vida y les va a salir probablemente dentro de los primeros videos que se desplegan el lanzamiento del libro. El video del lanzamiento del libro. Eso es en YouTube. En Instagram también está transformación.devida. ¿Sí? Bueno. @transformación.devida. Si quiere también ahorita me las puede compartir al WhatsApp y tenerlas nosotros aquí para quien esté interesado, darles a conocer, claro. Ok, perfecto, claro que sí. Bueno, el tiempo en radio es corto, nos pasamos como 10 minutos, pero la verdad es que el tema está bien interesante, creo que hay mucho que aprender, mucho que conocer de estas personas tan maravillosas. Hay videos muy lindos, hay videos que comparten donde muestran lo que es una persona autista y son conmovedores y maravillosos. Es conocer ese mundo, es un mundo diferente, pero un mundo maravilloso. Me imagino que usted lo vive a diario con Sarita. Tenemos en casa así una niña que nos enseña todo el tiempo, o sea, realmente es más entender esa manera como ellos perciben el mundo y obviamente la manera en que aprenden, porque de esa manera hay que enseñarles. Nosotros no podemos llegar a un niño a forzarlo a que aprenda a nuestra manera, sino ser flexibles y ajustarnos a la necesidad de él, ¿sí? Y de esa forma es que empieza a avanzar mucho más rápido. Eso hay que entenderlo. Claro, es un proceso de vida muy bonito, enseña demasiado, hace crecer de una manera impresionante y genera unos sentimientos que bueno, como uno no vivió, digamos, un proceso regular, pues uno dice, sí, es maravilloso, o sea, es fascinante por todo lo que hoy hablamos, y todo ese mundo que hay, que no es un mundo aparte, no es el mismo, lo que pasa es que la percepción de ellos sí es otra, pero realmente lo que se vive es muy, muy bonito. ¿Y usted como papá podría decirnos, Sarita es una niña feliz? Sí,
Oh, totalmente. Antes ella a nosotros nos enseña cómo se debería vivir la vida en ciertos momentos, porque se vuelve incluso polo a tierra, ¿cierto? O sea, es la manera como ella mantiene tranquila, entre tranquila y contenta y feliz, y transparente, donde nos dice, todo va a estar bien. Y uno dice, pues realmente sí. A veces nosotros somos los que nos preocupamos por unas cosas que no nos deberían llenar la cabeza y que para ellos pasan a segundo plano, y uno dice, pues realmente ¿quién es el equivocado? A veces no somos nosotros, pues no son ellos, ¿sí? Entonces aprende uno mucho de la experiencia desde que la viva a plenitud y con conciencia. Así ¿cierto? es. Bueno, no, don Leonardo, muchísimas gracias. Usted nos buscó y pues nos parece maravilloso porque nos trajo muchas cosas bonitas para compartirle a nuestros oyentes. Aprendimos un poquito porque creo que nos falta mucho por aprender. De pronto más adelante miramos y hacer un espacio nuevamente para conocer más a fondo sus comportamientos, todo lo que en el libro vemos que es maravilloso, y también mirar cómo muchas personas pueden buscar ayuda, porque sabemos que hay gente que no conoce a dónde ir, qué hacer, y eso yo creo que es bien importante. Claro que sí, el apoyo es fundamental. Eso es una invitación que le hacemos a cada familia con la que conocemos, decir, apóyese, ¿cierto? Porque muchas veces dentro del duelo uno a veces tiende a aislar un poco y a esconderse en su familia. No, hay que abrirse a las redes de apoyo porque son fundamentales, o sea, la transmisión de esos procesos, y uno se nutre de todo eso. Se deja guiar, lo direccionamos, porque ya llevamos algo más recorrido. De igual manera se seguirá aprendiendo, todos vamos a seguir aprendiendo de esto, y hay que estar abiertos a eso. Y yo les agradezco a ustedes, me disculpan haberme pasado pues también, No, pero les también. agradezco también infinitamente haberme recibido, de verdad que fue un gran espacio. Espero el siguiente, Claro. con la ayuda de Dios, y a todos mil gracias, y por la atención a los que están escuchando también. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias a nuestros compañeros, Milena Gutiérrez, que por allí está tomando la foto, el registro de que por acá estuvo don Leonardo Hernández con su libro El autismo, transformación de vida, que ahorita lo compartimos en las redes sociales también de Magna, para que la gente pueda conocer un poco y visitarlo usted. A Kevin, gracias también. Vea, Kevin también ya se le retrasó el almuerzo. ¿No? Ya se me retrasó. No, pero sabe que muy bonito, y estaba escuchando y aprovecho, ya que nos tomamos el tiempo. Yo conozco un joven niño que él tiene autismo, pero me gusta mucho porque uno llega a la casa de él, y entonces a uno le coge la carita con las manos y dice que Juan Pablo quiere gaseosa. Y es algo hermoso, es una experiencia muy chévere, porque uno llega a la casa de él y le coge a uno las manos así con la carita a uno con las manos y dice, Juan Pablo quiere gaseosa. Entonces que le dio uno fresquito. Cada que siempre llega me dice lo mismo. Entonces uno dice, definitivamente la memoria que tienen, y siempre me dice lo mismo. Entonces yo ya sé que cuando voy para allá debo llegar con un fresquito. A Mile también me ha contado el sobrino, ¿qué es lo que dice? No me dice Milena, me dice Natalia. No, eso, nunca le recuerda el nombre, le dices Natalia. Yo le digo, ¿cómo me llamo? Se llama Natalia. Me llaman Bueno, Natalia. para él eres Natalia. Bueno, qué bonito. Bueno, muchísimas gracias. No muevan el dial, ya enseguida vamos con música para el descanso. Gracias a don Leonardo. Don Leonidas ya también pues se retiró. Me imagino que estaba terminando de escuchar el programa. Para todos, un abrazo grande. Recuerden que ahorita a las 4 de la tarde es la Eucaristía por los fieles difuntos desde el cementerio de Envigado. Lo vamos a estar transmitiendo por nuestras redes sociales y también por el dial 97.6 FM. El doctor Alejandro pues nos permitió transmitir la Eucaristía, así que estén muy atentos, no se la pierdan si no pueden trasladarse al cementerio. Feliz tarde para todos. El diario Vivir es la diaria noticia. Magna Notas entrega a los antioqueños toda la información local, nacional y mundial, porque el mundo cabe en un solo magazine. Magna Notas en los 97.6 FM. Profesionales en el periodismo con eficacia y la verdad de la noticia. Magna Notas, la radio revista que lo tiene todo.